Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Se acercó Pedro y dijo a Jesús: Señor, ¿cuántas veces tendré que perdonar a mi hermano las ofensas que me haga? ¿Hasta 7 veces? Jesús le respondió: no te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Por eso el reino de los cielos se parece a un rey que quiso arreglar las cuentas con sus servidores. Comenzada la tarea, le presentaron a uno que debía 10,000 talentos. Como no podía pagar, el rey mandó que fuera vendido junto con su mujer, sus hijos y todo lo que tenía para saldar la deuda. El servidor se arrojó a sus pies pidiéndole: dame un plazo y te pagaré todo. El rey se compadeció, lo dejó ir y además le perdonó la deuda. Al salir, este servidor encontró a uno de sus compañeros que le debía 100 denarios y tomándolo del cuello hasta ahogarlo le dijo: págame lo que me debes. El otro se arrojó a sus pies y le suplicó: dame un plazo y te pagaré la deuda. Pero él no quiso, sino que lo hizo poner en la cárcel hasta que pagara lo que debía. Los demás servidores, al ver lo que había sucedido, se apenaron mucho y fueron a contarlo a su señor. Este lo mandó llamar y dijo: miserable, me suplicaste y te perdoné la deuda. ¿No debías también tú tener compasión de tu compañero como yo me compadecí de ti? E indignado, el rey lo entregó en manos de los verdugos hasta que pagara todo lo que debía. Lo mismo hará también mi Padre del cielo con ustedes si no perdonan de corazón a sus hermanos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, queridos hermanos. Sí. Bien, queridos hermanos. La predicación ya la hicimos en la mañana, en la tarde, perdón, más temprano. Hoy es solamente una reflexión sobre el Evangelio. El Evangelio de hoy nos presenta a Pedro muy generoso para perdonar, perdonando 7 veces. Y Jesús le dice: no, hasta 70 veces 7. Y ese 70 veces 7 significa perdonar más de lo que se espera. Incluso antes de que la gente me pida perdón, yo ya debo haber perdonado. El Señor nos invita, ese es el Evangelio. ¿Y por qué Jesús nos invita a perdonar? Porque el reino de los cielos es el reino del amor y va unido al perdón. Y el reino del infierno es el reino del odio y va unido al no perdón. Un cristiano no puede dejar que su corazón se llene del cáncer espiritual que se llama odio. Debe rechazar esa enfermedad. Un cristiano debe saber que como Cristo vamos a encontrar quien nos odie, quien nos rechace, quien nos insulte, quien nos maltrate, quien nos golpee, quien incluso nos quite la vida, pero que como Cristo debemos decir: perdona a los padres porque no saben lo que hacen. No podemos ser distintos, porque dejaríamos de ser cristianos. Es necesario perdonar. ¿Por qué no estamos acostumbrados a perdonar? Porque el mundo nos enseñó mal. El mundo nos dijo que papá no se podía equivocar. El mundo nos dijo que mamá no se podía equivocar. El mundo nos dijo que no se podían equivocar nuestros hermanos, que la esposa tenía que ser perfecta, que el esposo tenía que ser perfecto, que los amigos tenían que ser perfectos. Como el mundo nos vendió esa idea, cuando alguien nos hace daño, reaccionamos de una vez y decimos: ¿pero por qué me hizo eso?
siendo mi amigo, ¿por qué me hizo eso? Porque es humano y se equivoca. Eso no se lo enseñaron, ¿verdad? ¿Por qué si es mi papá que tanto yo quiero, por qué hizo esto? Esa no se la perdono, es mi papá. Porque nunca le enseñaron que su papá era humano y también se equivoca. Es necesario que usted y yo metamos en la mente y en el corazón la palabra del Señor que dice que todos somos pecadores. ¿Recuerdan? El que no tenga pecado que lance la primera piedra. Es necesario que usted y yo seamos capaces de seguir el ejemplo de Dios. Hace salir el sol sobre malos y buenos y hace caer la lluvia sobre justos e injustos. Ama a los pecadores. Al pecado no, a los pecadores. Al pecador le dice, te amo, sal de ahí, de ese pecado. Usted y yo deberíamos hacer lo mismo, que a una persona cometió un error, nos trató mal, nos insultó, nos calumnió, nos traicionó, nos golpeó, nos hizo algo malo. Tenemos que hacer lo mismo que el Señor Jesús. Perdonar. ¿Para qué? Para que todo vuelva a la normalidad. Pero hoy Jesús nos da un motivo más. ¿Perdonar para qué? Para que Dios nos perdone. Dios quiere que seamos en esto igual que Él. Puso un ejemplo Jesús. Un hombre tenía un deudor, le debía 10 millones de guaraní. Le dijo, ven acá, me paga o va preso. No tengo cómo pagarlo, te ruego me perdone, dame chance. Yo se lo voy a pagar, pero... Y le dijo, tranquilo, no me debes nada. Ese es Dios. Ahora Dios nos dice que si nosotros somos hijos de Él, tenemos que hacer lo mismo. El hombre salió de ahí y se encontró con uno que le debía 1000 guaraní. Lo agarró por el cuello, le dijo, o me paga o me paga, y no va preso. Se le olvidó que su Padre Dios le había perdonado tal deuda y que si somos hijos de Él debemos hacer lo mismo. Se le olvidó y lo mandó a la cárcel. Le llevaron la noticia al Señor y agarró al hombre y le dice, a ver, dime una cosa, ¿no le perdoné la deuda de 10 millones de guaraní? Sí, Señor, gracias, gracias. ¿Por qué no hiciste lo mismo con ese que le debía 1000 guaraní? Si yo lo hago, ¿por qué no lo haces tú? ¿Cuánto te ha perdonado Dios? ¿Cuánto me ha perdonado Dios? ¿Por qué no eres capaz de perdonar a su hijo? ¿Por qué no eres capaz de perdonar a su madre? ¿Por qué no eres capaz de perdonar a su esposa, a su esposo? Es que me fue infiel, ya lo sé, ya lo sé. Pregúnteme si me importa. ¿Así? Perdónale. Dale la oportunidad. Gracias, Padre, gracias, gracias. Porque ahora sí mi esposa me va a perdonar. Sí, sinvergüenza, vagabundo, raza de víbora, sepulcro blanqueado, fariseo hipócrita. Y si su esposa le perdona, no es para que lo vuelva a hacer. Porque el Señor dice, ¿dónde están los que te condenan? Yo tampoco te condeno. Vete y no lo vuelvas a hacer, no vuelvas a pecar. Las dos cosas van unidas. Dios perdona, pero Dios quiere que nosotros hagamos el esfuerzo de no volver a pecar. Y nosotros debemos perdonar. Pero esa persona que se siente perdonada debe hacer el esfuerzo de no volver a fallar. Y cuando Pedro le dice, ¿y cuántas veces tengo que perdonar? 7 veces. Jesús le dice, no, 70 veces 7. No te canses de perdonar. No te canses de perdonar. Recuerdo, mi madre, una mujer muy santa, muy santa. Mi padre también. Pero eran humanos. ¿Qué vamos a hacer? De carne y hueso como cualquiera de ustedes.
Y mi padre hizo sufrir mucho a mi madre con una mujer. Mucho. Y nosotros sentíamos resentimiento contra ella. Y mamá decía, eso no es bueno. Ustedes no deben sentir resentimiento, odio contra esa mujer. Pero mamá, mire cómo papá le hace sufrir. No, arriba está Dios. Él es el juez. Mi madre no le guardó odio a esa señora. No le guardó. Pero mi madre nos enseñó a no guardar odio. Y un día cuando esa señora estaba pasando por un momento muy difícil, todos nosotros pensábamos que mamá no le iba a hablar a esa señora y que se iba a deleitar por el dolor que estaba pasando. Y cuando vimos nosotros a mamá casi llorando, y yo creo que lloró, sintiendo el dolor de lo que estaba pasando esa señora. ¡Qué bárbaro! Era una mujer que había encarnado la palabra del Señor y no le había perdonado una vez, ni 2 veces, ni 3 veces. Muchas veces. Pero ahora yo puedo decir que tengo a mi madre en el cielo. Mi madre es una santa. Solo que no le digo a la gente para que no la pongan a trabajar mucho y me ayude solamente a mí. Pero mi madre es una santa. Y le pido, y hablo con ella, y ahora anda conmigo en todas partes y me ayuda en muchas cosas. Porque es una santa, una amiga de Dios. Y lo que ella le pide a Dios, yo sé que Dios le concede. Soy testigo de lo que ella pasó. Pero vivió en grado heroico el perdón. Vivió en grado heroico el perdón. Yo recuerdo que el Papa San Juan Pablo II perdonó al que le dio un tiro, pero ese le dio un tiro una vez. Perdonó una vez. Mi madre no perdonó una vez, ni 2, ni 3, ni 4. Muchas veces. Qué lindo. Jesús nos dice que no debemos cansarnos de perdonar. Además, para saber perdonar al otro, póngase en lugar. Si fuera yo esa persona, ¿me gustaría que me perdonara? Bueno, perdone. Otra idea les doy. Cuando usted le guarda odio a una persona, no le hace daño a esa persona. Porque mientras usted está renegando de esa persona, maldiciendo a esa persona, rechinando los dientes de odio por esa persona ni siquiera lo sabe y está por allá parrandeando, disfrutando, y usted amargado de la vida. Pare de sufrir. Reflexionen sobre esto. Usted puede odiar a una persona mucho y ese odio no le llega a nada. Ese odio le daña a usted, a la otra persona no. Nunca olvide algo. ¿Quieren odiar a alguien? Acuérdese que arriba hay un Dios que por abajo mira y Él es el árbitro entre usted y esa persona. Los que les gusta jugar fútbol. Un jugador va con la pelota y viene otro y en vez de darle a la pelota le da por una canilla. Si el jugador queda tendido ahí, al ratico viene el árbitro. Si le dio como duro, si le dio descarado, roja, fuera. O azul, o amarilla, o verde, yo no sé qué colores son, pero ¿qué tal que el otro jugador viene y le da un golpe en la pierna y saca la mano y se la mete? Viene el árbitro, roja y roja, fuera los dos. Esto nos ha de enseñar que en la vida espiritual Dios es el árbitro. Y usted cuando lo golpeen tiene que disfrutar de ese dolor. Como el jugador de fútbol. Y eso, dígame, uno que llaman Neymar, creo que es Neymar, que medio lo tocan y pero sabe que hay un árbitro. Sabe que hay un árbitro. Así también nosotros. Hay un árbitro que me hizo tal cosa. ¿Usted cree que Dios se tapó los ojos?
¿Usted cree que Dios tiene que decir, repítemelo para verlo a cámara lenta? No, Dios lo ve todo, lo sabe todo. Si usted se defiende, Dios no lo va a defender. Si usted no se defiende, Dios lo va a defender. Sepamos, hermanos, perdonar. Y dice Jesús, si perdonamos, Él también nos va a perdonar. Si no perdonamos, Él no nos va a perdonar. Dije que no me iba a alargar, no me voy a alargar. Que esto nos quede a nosotros para reflexionar. Ahora yo quiero dar paso a los hermanos que han vuelto a la iglesia, que hoy los vamos a recibir, porque cometieron el pecado de apostasía, y ya se confesaron y van a recibir, y los vamos a recibir dentro de la iglesia. Por favor, que pasen para acá, suban para acá a la tarima, pasen para acá los hermanos, por este lado pueden subir. Pueden ver. Un aplauso, los recibimos con un aplauso. Hoy estos hermanos han reconocido que cometieron el pecado de apostasía. Que es, vengan para acá, vengan para acá, por este lado, pueden venir por este lado. Que es renegar de la fe, que es apartarse, separarse de la fe que nos dejó Cristo. Y ellos, a través de las enseñanzas, han logrado volver a la iglesia. Y yo quiero hacerlo públicamente. Agradezco a Dios esa bella oportunidad. Agradezco la conversión de ellos. Y en ellos la conversión de muchos en el mundo entero que se están convirtiendo a través de la escucha de la palabra de Dios, que están volviendo a la iglesia. Pero también agradezco a Dios porque si el testimonio de Pablo en Hechos 9, la conversión de Pablo que estaba en otra religión, la religión judía, y se convirtió a la religión de Cristo, a la Iglesia Católica, fue un motivo de gozo y fue un motivo de conversión para otras personas y sigue siendo todavía. Quedará registrado en el mundo a través de estos videos la conversión de estos nuevos Pablos que perseguían a la iglesia, que estaban en contra de la iglesia, pero que un día Dios en su gran misericordia hizo que una luz le brillara y que cayera de sus ojos como unas escamas y pudieran entrar en la iglesia de nuevo. Vamos a escuchar, cada uno pues se presenta, nos dice más o menos cómo se llama, a qué iglesia pertenecía y nos da un resumen, porque son 4, ¿sí, no? Nos da un resumen corto, lo más esencial de su testimonio que quiera compartir en este rato. Gracias, Padre. Bueno, antes que nada, pido perdón a Dios. Pido también perdón a mis hermanos, de quienes en algún momento me he separado. Y obviamente también me he separado de Dios. Cuando me invitaron para asistir a estos eventos, a estos 2 días, no pensé en esto que finalmente ahora sucedió. De volver a la iglesia que me ayudó en gran parte a mi formación como persona, y en mis estudios. Yo también en un momento en mi vida quise ser como el padre Luis Toro, sacerdote. He sido seminarista, estudié un buen tiempo con ellos, estuve en la carrera de teología, filosofía. Después, circunstancia de la vida me hizo de que me aparte nuevamente de esa carrera. Tiempo después conocí a una mujer que fue mi esposa. Tengo 3 hijas con ella. Lamentablemente acá, al menos los yaguaroninos saben de que soy separado hace un buen tiempo. Justamente acá están 12 las hermanas
de la mamá de mis hijas. Puedo decir mi esposa, a quien también aprovecho para pedirle perdón, no pretendiendo precisamente utilizando este medio para que me vuelva a aceptar. No, no es eso. Fundamentalmente, pues yo he tenido enojo considerable hacia ella por ciertas circunstancias, ¿verdad?, que la familia sabe. Pero, y bueno, he estado pecando bastante. Hace 2 años, una de mis hijas, una de las 3, es bautizada en la iglesia evangélica hace 8 años. Me estuvo permanentemente predicando ella durante años, queriendo que yo la acompañe, ¿verdad? Inclusive en los primeros tiempos su afán fue bastante bueno, porque yo tengo la misión de volver a unirlos a ustedes. Eso me había confesado mi hija mayor, pero no pudo ser. Yo en ese momento estaba también muy enojado todavía con ella y nunca, hasta inclusive dije, ni un milagro me puede volver a unir con ella. Le había dicho, expresado a mi hija. Bueno, y hace 2 años, un poco más, en realidad mucha gente no sabe que yo fui alcohólico. Ahí mi comadre sabe, porque he bebido muchas veces en su casa. Y sabe que me excedía también. Y cuando en un momento de mi vida dije, pero esto no puede ser, yo debo de cambiar, y no encontraba esa fuerza en la iglesia católica. Estaba todavía ahí, pero eso es lo que se dice nomás. Uno ya no está más en ninguna iglesia. Yo ya no estaba más porque estaba en otras cosas. Es como cuando sucedió, Moisés fue en el monte a recibir el decálogo y cuando tiempo después volvió, encontró a su pueblo ya idolatrando. Y así también pareciera ser que nos pasa a nosotros los católicos, que cuando nos alejamos de Dios o cuando algunos dirigentes medio que no nos acompañan o nosotros no lo acompañamos a él, porque la responsabilidad es muy personal, no es de los hermanos. Por eso yo no quiero cargar a la iglesia católica, me he dado en estos últimos tiempos la responsabilidad mía de que yo era el pecador, yo era el de la falla, y eso permitió que yo me aleje y no puedo cargarle a la iglesia católica. Gracias a la persona que me ha invitado a estar acá, tal vez haya sido esa persona el enviado de Dios para que yo tome esta decisión que fue hoy. No estaba en mis planes hacer esto que estoy haciendo ahora, y lo hago por convicción. Estoy en justos cabales. No estoy arrepentido de la decisión que tomé esta tarde. Inclusive, cuando me invitó mi comadre, la hermana de la mamá de mis hijas, a comer hoy en su casa, yo no he ido con la convicción de que iba a tomar esta decisión esta tarde. Me dio lástima desde ayer el testimonio de los hermanos de Pirayú y hasta Víctor que estuvo acá. Y eso me hizo ver, mira, fue importante la participación de estos hermanos, porque vi realmente un hermano nuestro, un pastor nuestro, que sí sabe. Que te rinda pleitesía, pero no me anima ese espíritu. Voy a decir en guaraní, rico intevay. Yo no digo por lo que a mí me ha sucedido, sino que estos hermanos, y veo el entusiasmo en la cara de ustedes, mis hermanos, de Yaguarón, y veo mucha cara desconocida
que en este momento son ilustres visitantes nuestros. Gracias porque le han seguido a este representante de Dios en la tierra, Paitoro. Bueno, quiero sintetizar más. Me ha pedido sintetice, que lo haga hasta el mínimo posible mi testimonio. Para terminar, yo digo que quiero retomar con ustedes el camino de servir a Dios y darle gloria. Pido perdón también a mis hermanos con quienes estuve compartiendo la palabra en estos últimos días. Pido perdón a todos ellos también, a mi hija. No es que haya renegado, sino que encontré que verdaderamente el camino que yo debo de seguir a partir de ahora, hasta que Dios me llame, es continuar en su iglesia. Culmino diciendo que Dios es misericordioso, que Dios me ama, nos ama y quiere que sus hijos estemos siempre como estamos ahora acá, felices, adorándole a Él, dándole gloria. Muchísimas gracias y reitero mi perdón a todos ustedes y todas las personas que alguna vez se hayan ofendido por una decisión que yo haya tomado, que tampoco digo que haya sido tan malo. No defiendo mi acción pasada, solamente quiero entender que ha sido como el hijo pródigo que vuelve a su casa. Gracias. Bien, entonces ahora el otro hermano nos va a dar su testimonio, también resumido como lo hizo el hermano, pero no, puede ser igual al mismo tiempo, pero lo más consistente, lo más al grano que hace. Buenas noches a todos. Bueno, me presento, yo soy Danilo, me llamo Danilo, soy italiano y estuve bautizado dalla Iglesia Católica Romana cuando yo ni sabía hablar. Mi familia es católica, mis padres, mi abuelo, todas las familias. Y siempre he creído en Dios. Y en mi pequeño pueblo tenemos una iglesia muy importante, muy reconocida a nivel mundial, que se llama el Bambín de Praga, que es supuestamente la iglesia del Bambín Jesús. Y yo creo mucho en él también. En muchísimas ocasiones me levantó desde situaciones muy difíciles y mi vida sigue adelante con problemas, claramente, como todo. Hoy escuché, no solo hoy, es varios meses que escucho, casi sono un poco geloso porque de noche mi señora escucha la palabra del Padre Luis por horas, porque de repente nosotros, hablo de mí, estaba un poco enojado de la situación de la Iglesia Católica, se ve tantas cosas raras, se escuchan cosas raras, se vean, y la verdad que entender que nosotros como humanos podemos cometer mucho fallo, cometimos fallos, pecamos, y no importa quién es, puede ser la figura de un cura, puede ser un hermano, puede ser tu familiar, tu amigo, tu conocido, todos pecamos, es inevitable, pienso. Este enojo me ha hecho acercar a otro tipo de
de personas que siempre creen, hablan de Dios, que el otro, te hablan, te hacen mirar, te hacen escuchar, predican la palabra de Dios con la Biblia en manos. Estamos hablando de, en este caso, si ponemos la etiqueta evangélico. Tengo amigos, personas por bien, no hacen mal a nadie, pero hablan y te hacen creer cosas que la verdad hoy día me doy cuenta que mi ignorancia ha hecho que me acerqué a ellos. Esta es la verdad. El problema de nosotros cristianos es que somos muy ignorantes. No tenemos tiempo para leer la escritura de Dios, la Biblia. Mi suerte es que tengo mi señora que la lee. Entonces, con ellas, junto a ellas, entendí lo que es la diferencia entre un evangélico, que son Pentecoste o Testimonio de Jehová, o lo que sea, y la iglesia católica. Hay una grande diferencia. Hay una iglesia en el mundo y es la iglesia católica. Hoy una pregunta muy simple se ha hecho y todavía no hay respuesta. ¿Cuándo se edificó la iglesia evangélica? ¿Cuándo? ¿Quién puede contestar? ¿Cuándo? 1500. ¿Y la católica? Bueno, no sé, yo que soy un poco ignorante, no sé, pero ustedes saben, entonces, ¿qué pasa aquí? Entonces, los protestantes, con todo respeto, todos podemos elegir nuestra dirección, pero hay que también conocer, estudiar, para debatir esta falsidad, esta palabra que se va a decir a lo tonto, porque realmente también a mí me convencieron de cosas porque soy tonto. Porque si vos no lees, porque hay cura, porque hay toda una tradición de personas que spendono años a estudiar teología, saranno mica evangélico, yo soy anciano. ¿Anciano de qué? Se proclaman anciano. No, pero nosotros siamo todos hermanos, no hay cura, aquí no hay nada. Hay anciano. Hay anciano, pero siamo todos hermanos. Pero nosotros ancianos decidimos por ustedes. Invece en la iglesia católica es malo porque hay los padres, que los padres se sienten importantes porque son padres. Sí, ma por lo menos ellos estudiaron años. Han hecho voto también por Dios. ¿Y ustedes qué han hecho? ¿Se proclamaron ancianos de un día a otro? Estas son las cosas, la pregunta que yo digo, hoy prefiero volver a casa, mi casa, que es la iglesia católica. La esposa, dele la oportunidad que hable la esposa. ¿Usted es la esposa de él, no? Bueno, hable de la esposa y usted habla de último. Buenas noches a todos. Sí, es verdad que, como dice mi marido, está un poco celoso del padre Luis porque yo me meto a la habitación y me pongo a ver los videos. La primera vez que vi fue por una amiga y ya pasé a la otra iglesia, pero yo sinceramente debo decir, pasé por curiosidad a la doctrina, porque cuando yo viajé al país de mi marido, dejé a mi madre y le vinieron a convencer a pasarse a la otra iglesia, a la secta. Y me entristecé estuve tan triste que dije, pero nunca le dije nada a mi madre porque a ella siempre le gustaba la Biblia. Somos 14 hijos, de la cual yo cuando empecé a la escuela le leía la Biblia. De 14 era la única. Cuando yo me fui, ella dejó la iglesia. Cuando volví, ella siempre fue una madre amorosa. Y pienso que si ella conocía a Dios, se convirtió
pero no de amorosa, se convirtió en fría, ya no le importaba nada, ya no era esa madre que te abraza, que te habla como era antes, digamos. Y pienso que si uno conoce a Dios, debe ser amor. Y yo por eso dije, quiero saber por qué. Y efectivamente es porque no conocen a Dios. Piensa conocer a Dios, pero no. Y fue por eso que para pasar a la secta uno tiene que bautizarse, tiene que pasar a formar parte de ello por su bautismo. Si no, no te muestra nada, si no, no te dice nada, si no, no te enseña nada. Y yo era tan curiosa quería yo sacarle quería yo enseñarle a mi mamá que está equivocada. Y ahí empecé a ver tu video y empecé a notar. Pero como mi mamá no tiene internet, digo, me voy a tomar el tiempo ahora en Semana Santa. Tuvo visita de los otros hijos, etcétera, porque hay otros hijos también que se convirtió. Y yo no puedo ir a debatir entre ellos porque se forma un tumulto, digamos. Entonces prefiero yo ir en un momento que está sola para que yo me vaya con la Biblia y decirle, mira, que acá dice así, así, así. Y a ella le convencieron justamente por la imagen. Y yo quiero eso justamente, es lo que más estudio, es lo que más leo de la Biblia, para que yo pueda demostrarle a ella que no es así. Y me pasé a ello. Yo sé que estuvo mal, no me voy a excusar, a lo mejor por el amor que le tengo a mi mamá, pero yo siempre recé el rosario. A mi hijo, tenemos un hijo de 9 años, le enseño que hay que rezar. Nosotros nos acostamos, rezamos, pero es el momento que le digo a mi marido, porque él se va a confundir. Si yo le llevo a un culto, ya me empieza a preguntar, mami, ¿por qué verdad que yo ya fui bautizado? Me dice. Y en la iglesia evangélica, si vos no sos bautizada, no te dejan la Santa Cena, famosa Santa Cena. Y él siempre pregunta, ¿verdad, mami? Yo ya me bauticé, ¿por qué no me dan a mí? Entonces cuando yo le digo a mi marido, no, o lo ponemos un fin y yo empiezo a leer la Biblia y le empiezo a decir, mira que está mal mira que está mal. Y él también sabe que está mal, pero gracias, como él dice, porque yo leo la Biblia. Y gracias a su video, y gracias a esta amiga que me compartió un día, y desde esa vez cambié mi novela por video del Padre Toro. Hasta mi hijo me dice, mami, antes de ver el video del Padre Luis Toro, era más divertida, me dice. Salíamos más, jugábamos más. Entonces ahora me regulé que cuando mis cosas que hacer en casa, solo ese momento veo. Entonces ya cuando le tengo que dedicar a mi hijo, me dedico más a mi hijo. Y él me dijo, dile al Padre Luis Toro que me salude. Sí, porque te conoce. ¿Cómo se llama? Kevin. Kevin, un saludo de todo corazón. Me alegra mucho que usted me haya mandado su saludo. Ahora yo de aquí para allá, un saludo de todo corazón, y que el Dios de los cielos te bendiga, te dé la sabiduría que le dio a Salomón y le dé la fuerza del Espíritu Santo que le dio a los apóstoles, para que vaya creciendo en sabiduría, en gracia y en santidad, al igual que en estatura. Dios te bendiga, Kevin. Mira, yo lo que quiero decir es que nunca sentí que estuve fuera de la iglesia. Nunca sentí que estuve fuera de la iglesia católica. No, inclusive una noche, ya con los citas bíblicas, cuando íbamos a tocar un tema de los difuntos, que sería nuestro pastor, cuando empiezo a mostrarle la cita bíblica,
le digo, te dejo esta cita bíblica, en la próxima reunión vamos a tocar. En la próxima reunión él me tocaba lo que a él le interesaba. Entonces ahí dije no, yo le dije a mi marido no, este no va. Pero si vos no le debatís a ellos, ¿cómo van a entender? Me dice. Bueno, entonces me tengo que preparar más para hacer. No me animé, solo le dije, a lo mejor Dios le va a mostrar, pero yo le di la cita bíblica. Y nada, gracias por recibirnos. Y creo que me sirvió de una lección que que seamos curiosos, pero no apartándonos de la iglesia, dentro de la iglesia. Bien, hermano. Buenas noches a todos. Mi nombre es Mario, soy de la ciudad de Itagua. Y como dijo la hermana, ellos no te dan doctrina, sino te bautizas. Yo quería, o sea que cuando me fui en la iglesia que se llama Puerta del Cielo, bueno, así se llama, mi hermano frecuentaba esa iglesia y me invitó. Me fui. Entonces, con el versículo de las imágenes, caí, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nunca leí la Biblia. Así de simple nomás. Después, yo compré mi primera Biblia de la Reina Valera ahí. Mi primera Biblia en toda mi vida. Y me dijo un pastor, lean la Biblia. ¿Para qué dijo eso? Todo el día leí la Biblia y todo lo que ellos decían no coincidía lo que yo interpretaba en la Biblia. Y el tema de las imágenes de los ángeles que Dios, o sea que esa parte donde Dios mandó a hacer la serpiente de bronce, así todo el día yo era. Y el tema del rosario. Yo gracias a María digo que estoy otra vez en la Iglesia Católica, porque todos los días investigaba por qué se rezaba el rosario. Y gracias a que investigué por qué se rezaba el rosario por internet, encontré al Padre Luis Toro. Y ahí comenzó todo el proceso. No les voy a negar cuánto le escuché hablar a él y la parte del rosario, lloré como un niño en mi vida. ¿Por qué? Porque me di cuenta que fui engañado. Me dolió bastante que nunca en mi vida me había interesado la Iglesia Católica. Nunca investigué nada de nada. Gracias a que me salí de la iglesia, yo conozco a la Iglesia Católica. Si yo no me hubiese salido de la iglesia, jamás iba a investigar. Así de simple nomás es. Y por algo Dios permitió que me fui ahí. Y mi hermano está todavía ahí porque ve también la prédica de él, pero no cree porque sus pastores constantemente le hablan. Pero voy rezando, yo sé que él va a volver y también los pastores van a volver. Yo tengo fe de que así va a ser. Y lo único que tenemos que hacer es simplemente tener curiosidad e investigar. Cuando uno empieza a investigar, se da cuenta que no hay otra iglesia, solamente uno, así de simple, uno, católica, no hay otro. Y le agradezco a Dios porque rezaba para que el Padre viniera en Paraguay o Humacata. Vino y con cada prédica nos demuestra que hay que formarnos. Y por la gracia de Dios ya estoy siguiendo un curso bíblico. Si Dios permite, algún día también podré defender nuestra fe. Gracias, Padre. Bueno, pues vamos ahora, no, quédense aquí, porque ahora lo vamos a recibir dentro de la iglesia, como lo enseña la iglesia.
El pecado de apostasía, ustedes lo saben, ya lo leímos ese rato de 1 de Timoteo, capítulo 4, versículo del 1 en adelante. El Espíritu nos dice claramente que en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe para seguir espíritus seductores y doctrinas diabólicas, por embaucadores, hombres mentirosos que tienen marcada la conciencia con la señal de la infame. Y ellos cayeron ahí. Pero gracias a Dios, como Pablo, se le cayeron como una de esas escamas. Pablo era de una religión llamada judía, donde había sacerdotes, y por eso los protestantes dicen que los sacerdotes católicos mataron a Cristo, porque no han leído las Escrituras y no saben que esos sacerdotes eran de otra religión, que era la religión judía. La diferencia grande, allá mataban eran animales sobre un altar. Los sacerdotes del Nuevo Testamento, lo que hizo Cristo, pan y vino, y hagan esto en memoria mía. Entonces, viene, engañan a la gente facilito con esto. Ellos cometieron ese pecado. Pero yo quisiera, a lo mejor tenga la Biblia ahí a la mano, los que me ayudan, a lo mejor, tiene la Biblia ahí, la Reina Valera a lo mejor, o otra Biblia, que alguno tenga allí, que me ayude aquí, que venga, la lea, ¿la tiene ahí usted en la mano? ¿Es de la Reina Valera o otra? O que la tenga, venga, aquí mismo, vamos a leerla. Gálatas, a mí me llama la atención Gálatas 1:6, y con esto yo quiero mostrarles a ustedes qué es lo que está pasando, que como él decía, no leemos la Biblia, no nos enteramos que Gálatas 1:6 ya la Biblia nos advierte y nos muestra cómo con tanta facilidad los católicos se meten a protestantes y abandonan a Dios, pensando que lo están haciendo bien, pero no es verdad. Escuche, 1:6, Gálatas. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó. Escuchen, estoy maravillado de que tan pronto se hayan alejado del que los llamó. Se lo traduzco en castellano. Me sorprende que un católico tan fácil, se aleje de Dios que los llamó. ¿Para qué? Para seguir un evangelio diferente. Se alejan de Dios. ¿Cuándo se alejan de Dios? No solamente cuando toman licor, no solamente cuando se embriagan, o matan, o roban, o la brujería, o el adulterio. Se alejan de Dios cuando se pasan a otro evangelio, que fue lo que ellos hicieron. O repítalo de nuevo, Gálatas 1:6. Estoy maravillado Estoy sorprendido, estoy anonadado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Estoy tan sorprendido, porque es que el evangélico llega a la casa y encuentra a los católicos, pero así, con el corazón abierto, la mente abierta, vente conmigo. Y como un borrego y como un loro comienzan a repetir lo que le diga el pastor. Así tan rápido. Porque repito, ayer era católico, hoy es evangélico. Así de sencillo. Me sorprende. ¿Y cuál es la excusa? Ahora soy evangélico. Ahora comprenden por qué yo no lo llamo evangélico. Lo llamo evangélicos. Porque se pasan a otro evangelio tan sencillo. Lo que le debería dar vergüenza, para ellos es un honor. Me metí a evangélico. Repítelo y sigue. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Ahora, aquí está la advertencia de Pablo. Dale.
No que haya otro, No es que haya otro evangelio. sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Los protestantes los perturba a ustedes casa por casa, en el trabajo, en donde sea. Y quieren dañar el evangelio de Cristo. ¿Quieren qué? ¿Cómo dice ahí? Sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Pervertir. Ese fue el pecado de ser protestante. Pervertir el evangelio, destruir el evangelio, contaminar el evangelio. Y eso no es correcto. Eso es un pecado. Pero los católicos ignorantes dicen, eso es lo mismo. Qué ignorancia más grande, Dios mío santo. ¿Hasta cuándo vamos a vivir en esa ignorancia? ¿Cuándo vamos a abrir los ojos? Yo le pido a Dios que el día en que me llegue la muerte, muchos ya hayan podido abrir los ojos. Porque es que los católicos están tan dormidos, pero tan dormidos, que no se dan cuenta que no es lo mismo. Que le están pervirtiendo el evangelio. Sí le están predicando el evangelio, pero un evangelio pervertido. Siga. Mas, si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, ¿Qué tenemos que hacer cuando alguien viene a predicarnos otro evangelio distinto al que se nos ha predicado dentro de la iglesia? A ver si dice, siéntense y pónganse a escucharlo, porque eso es lo mismo. Vamos a ver qué dice. sea anatema. Sea maldito. Anatema significa maldito. Y usted dice, porque usted es católico, ecuménico, usted dice, hay que sentarse a escucharlo. Usted no es ecuménico, usted es tonto. Y no solamente tonto, un desconocedor y desobediente de la palabra de Dios. Sea maldito el que venga a predicarle el evangelio de otra manera. Sigue. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito. Lo repite, ¿por qué? Porque los católicos son sordos, porque no hacen caso, porque dicen que eso no hay que pelear con los evangélicos, eso es lo mismo, a fin y al cabo es el mismo Dios. ¿Qué cuento? Pablo dice, se lo repito. Si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Ahí está. Gracias. Dios le pague. Sea anatema. Hermanos, ¿por qué no abrimos los oídos? ¿Por qué no escuchamos la palabra del Señor? Hay que hacerlo. Bien, pues ahora la Santa Madre Iglesia Católica dice que para volver a recibir a las personas que han cometido la apostasía, que se han salido de la iglesia, deben, ya se confesaron, deben confesarse, ya los confesé, y luego deben hacer el credo públicamente, renovando su fe, porque el día en que se fueron los protestantes le hicieron renegar de la fe, que resten el credo de ellos, la doctrina de ellos, pero no la de nosotros. Y deben mirar que coincidimos en algo. Van a mirar que coincidimos en que creemos en Jesucristo como único Señor. Que lo agarran a los católicos y le dicen, vente conmigo, reconozca que Cristo es el Señor, confiéselo con su labio y cree en el corazón y será salvo. Dentro de la Iglesia Católica también lo hacemos, solo que de otra manera que ustedes van a escuchar hoy. A ver, hermano, ven para acá. ¿Usted? ¿Cómo que se llama usted? Obdulio. Octulio. Para recibirlo luego en la iglesia tenemos que escuchar su profesión de fe. Como sacerdote del Dios Altísimo le pregunto, ¿usted cree en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? Sí, lo creo. ¿Cree en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor? Sí, lo creo. ¿Cree en el Espíritu Santo? Sí, lo creo. ¿En la Santa Iglesia Católica, que es la única que Cristo fundó? Sí, Señor, lo creo. ¿Cree en la comunión de los santos? Sí. ¿En el perdón de los pecados? Sí.
¿Cree en la resurrección de los muertos y en la vida eterna? Sí, lo creo. Muy bien. ¿Usted se llama? Danilo, ¿usted cree en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? Sí, creo. ¿Cree en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor? Sí, lo creo. ¿Cree en el Espíritu Santo? Sí, creo. ¿En la Santa Iglesia Católica, que es la única que fundó Cristo? Sí, lo creo. ¿En la comunión de los santos? Sí, creo. ¿En el perdón de los pecados? Sí, lo creo. ¿Cree en la resurrección de los muertos y en la vida eterna? Sí, lo creo. ¿Usted se llama? Librada. Librada. No le entiendo. Librada. Librada, ¿usted cree en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? Sí, lo creo. ¿Cree en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor? Sí, lo creo. ¿Cree en el Espíritu Santo? Sí, lo creo. ¿En la Santa Iglesia Católica, que es la única que fundó Cristo? Sí, lo creo. ¿En la comunión de los santos? Sí, lo creo. ¿En el perdón de los pecados? Sí, lo creo. ¿Cree en la resurrección de los muertos y en la vida eterna? Sí, lo creo. ¿Y usted cómo se llama? Mario. Mario, ¿usted cree en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? Sí, creo. ¿Cree en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor? Sí, creo. ¿Cree en el Espíritu Santo? Sí, creo. ¿En la Santa Iglesia Católica, que es la única que fundó Cristo? Sí, creo. ¿En la comunión de los santos? Sí, creo. ¿En el perdón de los pecados? Sí, creo. ¿En la resurrección de los muertos? Sí, creo. ¿Cree en la vida eterna? Sí, creo. Muy bien. Ahora levante la mano conmigo y todos pónganse de pie. Y vamos a decir todos, también ustedes, esta es nuestra fe. Esta es la fe de la Iglesia, que nos gloriamos de profesar en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Queridos hermanos, ahora los recibimos a ustedes de nuevo en la Iglesia de Jesucristo. Un fuerte aplauso ante la Iglesia de Dios, que es el cuerpo de Cristo. Bienvenidos. Gracias a Dios que el Papa me ha nombrado misionero de la misericordia, con la potestad de recibir en la Iglesia a todos los que hayan sido incluso excomulgados por algún pecado reservado a la Santa Sede. Yo puedo y tengo la autoridad del Papa para perdonar, absolver todos los pecados, incluso los reservados a la Santa Sede. Y eso es una gracia de Dios, que Dios lo venía preparando para poder recibir a todos los hermanos en la Iglesia de Cristo. Y gracias también al Padre, ¿cómo que se llama el párroco? Raúl. El Padre Raúl y el vicario. Ajá. El vicario es, ¿cómo? ¿Cómo se llama? Carlos. ¿Y el párroco? Daniel. Carlos, el Padre Carlos y el Padre Daniel, que nos ha dado la oportunidad de estar aquí, y también ellos como pastores de esta comunidad, a través del vicario, le dio la bienvenida a los hermanos. ¡Viva Jesucristo! ¡Viva la Iglesia de nuestro Señor Jesucristo! ¡Viva la Madre de nuestro Señor Jesucristo! Aplauso para nuestro Dios y Señor. Alabado sea Dios por estos hermanos. Ahora vamos a elevar nuestras súplicas a Dios, ante todo por la Iglesia, por el Papa, los obispos, los sacerdotes.